Gracias por recibirnos. Bienvenidos todos. Y qué rica es la presencia del Señor y qué bueno es alabar al Señor. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de continuar sirviendo al Señor, sirviendo a su pueblo. Y hemos estado yendo a los hogares, llevando la palabra del Señor, confirmando la fe, edificando y no dejándonos de reunir, como dice la Escritura, como nos manda el Señor. Sabemos que tiempos gloriosos se aproximan. Cuando hablamos de tiempos gloriosos, no estamos hablando de tiempos que no hay tribulación, que no hay persecución, que no hay aflicción, que no hay situaciones difíciles, sino que siempre entendemos que en cuanto aumenta la maldad, sobreabunda la gracia. Donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia del Señor. Y sabemos que los acontecimientos se están cumpliendo y el Señor pronto vendrá. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón mientras meditaba en qué compartir hoy en este hogar. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, en versículos 1 al 3. Y estaré usando la versión Nueva Traducción Viviente. Se va a leer muy diferente a la versión Américas o Reina Valera. Y porque esta Nueva Traducción Viviente es una versión nueva que tiene un lenguaje más simple, más sencillo, más comprensible, actualizado que las versiones que acabo de mencionar. Pero no deja de ser la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos 11, 1 al 3. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que no nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. La Biblia de las Américas dice, recibieron aprobación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Háblanos de una manera que nuestra fe sea nutrida, nuestra vida sea transformada y nuestros pies afirmados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Este capítulo, muy conocido como el capítulo de la fe, la Escritura nos revela qué es lo que es fe. Y mencionando ahí en ese primer versículo, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Verdaderamente va a suceder lo que nosotros estamos esperando. Y la certeza de las cosas que no podemos ver. Y dice que la gente de antaño o antigua recibió aprobación. Para recibir una aprobación, que si quieres probado. Y la fe, hermano, es lo que es probado. En todas las dificultades, en todas las aflicciones, en toda situación difícil, lo que se está probando es la fe. Porque la fe es más valiosa que el oro, dice la Escritura. Amén. Y sin fe, el mismo capítulo 11 dice, es imposible agradar al Señor. Es la única manera que hace posible que hombres con rajaduras, con debilidades, con defectos tan grandes como los nuestros, pueda agradar al Señor, es por una vida de fe, de tener una convicción
de lo que no se ve, ¿verdad? Y la certeza de lo que se espera. Y en el versículo 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y eso es muy importante entender, de que hay un mundo espiritual, hay un mundo invisible detrás de lo visible. Y ahorita hay un espíritu de miedo, hay un espíritu de cobardía, hay un espíritu de muerte operando por toda la tierra. Y ese espíritu que se está evidenciando a través de enfermedades, a través de reacciones de pánico, detrás de eso hay un ser espiritual. El apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes y huestes de maldad en los lugares celestes. Entonces sabemos que aunque hay un sistema contrario al sistema de Dios, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Y el versículo después del 3 comienza a hablar de los logros de la fe. Los logros de la fe operando en hombres y mujeres. Y comienza a mencionarnos a Abraham, a Moisés, a los que unos han llamado héroes de la fe. Y si el escritor estuviera vivo el día de hoy, estuviera también escribiendo acerca de nuestros testimonios, de cómo nosotros hemos logrado obtener las promesas del Señor cuando le creemos a Dios, Amén. De cómo Él nos ha librado de peligros, cómo Él ha sanado nuestros cuerpos, cómo Él nos ha librado de la peste destructora y del lazo del cazador. Y llega en el versículo 32 al 35, dice, versículos 32, cuando más les tengo que decir, se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida sus seres queridos que habían muerto. Y comenzamos a ver que era la fe, no la fe en sí sola, sino la fe puesta en Dios. La fe puesta en Dios fue lo que llevó que pudieran testificar de todas las maravillas. Porque el que confía en el Señor jamás será avergonzado. Amén. Y desde niños los que fuimos a la iglesia desde pequeño, que nos llevaban, escuchamos las historias de David y contra Goliat, de Daniel en la fosa de los leones, y los testimonios de nuestros padres que fueron cristianos, de cómo el Señor operó a favor de ellos. Mi madre y mi padre ambos recibieron sanidad de parte del Señor. Mi madre fue sanada de cáncer y mi padre de tuberculosis, cuando la tuberculosis era como el coronavirus, o más fuerte, la gente se estaba muriendo, era una epidemia y era notable. Te daba tuberculosis, era una muerte segura, no había cura en aquel entonces, estoy hablando de los 70s o último de los 60. Y el Señor lo sanó. Gloria a su nombre. Lo sanó escuchando en la radio a un predicador que le dijo, si tú tienes fe para que el Señor te sane, pon tu mano en la radio. Y puso su mano en la radio y sanó. Mi madre escuchando a un
a un predicador por la televisión hablando de sanidad, hablando de cómo el Señor era el mismo ayer, hoy y para siempre. Y ya desahuciado de cáncer, le escribió y le pidió oración. Y cuando ese evangelista recibió la carta, oró y le respondió. Y le dijo, cuando estés leyendo, cuando tengas esta carta en tus manos, serás sanada. Eso fue en 1970 y algo. Y hace días cumplió 77 años, para la gloria y honra del Señor. La fe puesta en la palabra del Señor. Lo imposible se hizo posible por el Dios, que no hay nada imposible para Él. Y es bueno, hermano, darle lectura. Por eso la palabra del Señor, el testimonio de lo que Dios ha hecho, aumenta y fortalece nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo. Jesús puede sanar cualquier enfermedad. Lo incurable para el hombre puede ser sanado por las llagas de Cristo. Pero en esa porción del versículo 35, el versículo concluye con esta palabra, diciendo, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, esta versión dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios, a cambio de la libertad. Aquí ya el Espíritu Santo que inspiró la palabra del Señor al autor de escribir el libro de Hebreos o la carta de los Hebreos, ahora toma un giro después de hablar de resurrección de muertos, después de hablar de cerrarle la boca a los leones, después de testificar aproximadamente 35 versículos de cómo la fe operando en hombres de barro lograba cosas milagrosas. Ahora dice, sin embargo, hubo aquellos que otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Quiere decir que les dijeron, nieguen al Señor y los dejamos en libertad. Nomás di que no crees en Dios. Nomás di que Dios no existe. Nomás di que esto, lo de la Biblia o de la palabra o de la Torah en ese tiempo, nomás di que no existe, que no es verdad, que son fábulas, inventos de hombres. Nomás di eso y te dejamos libre. Me atrevo a pensar que le dijeron a ti, a tu esposa y a tus hijos se pueden ir. Pero algo los llevó a que rechazaran esa oferta. Y era la misma fe. La misma fe que le cierra la boca a León. La misma fe que llevaba a que resucitaran, a recibieran de nuevo esas madres a sus hijos. Es la misma fe que llevaba a que dijeran, prefiero la muerte que la libertad. Y luego continúa diciendo, ellos pusieron su esperanza, esta versión, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. No cualquiera puede decir eso. No cualquiera pone su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Muchos dicen, ponen su esperanza en una vida mejor en cuanto lleguen los United States of America. Ponen su esperanza, una vida mejor en cuanto me case, dice el solterón o la soltera. Una vida mejor en cuanto me gane la lotería. Una vida mejor en cuanto ahora sí gane un buen trabajo. Una vida mejor ahora sí en cuanto pueda tener el poder económico. Pero ellos decían, una vida mejor, están siendo torturados, están negando, rechazando la oferta, quedan en libertad, si nomás niegan a Dios. Ellos dicen, no, la vida va a ser mejor, pero después de la resurrección. Y esa es la realidad, hermano. La vida aquí terrenal no hay nada aquí en la tierra comparado a la vida que tenemos con el Señor por una eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Y eso los llevó a tener una certeza de lo que,
como dice, una convicción de que verdaderamente se iba a cumplir lo que esperaban. Ellos estaban convencidos, me puedes matar aquí, pero hay una vida mejor después de la resurrección. Y es que después de la resurrección, hermano, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber, hermano, enfermedad, no va a haber pobreza, no va a haber coronavirus, no va a haber desempleo, no va a haber filas para entrar al banco, no va a haber, hermano, tribulación ni gran tribulación, no va a haber anticristo, no va a haber ira de Dios. Pero los únicos que pueden decir eso son aquellos que han recibido una fe que los salva. Son los únicos que pueden y se atreven a decir, hay una vida mejor después de la resurrección. Porque muchos no saben, tienen inseguridad y eso es lo que le tienen miedo. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y el Señor nos revela que nos da posición eterna, nos da una vida eterna, una vida llena de gozo, sin enfermedad, sin dolor, donde la calle es de oro, donde el mar es de cristal, donde todos los días se está alabando y glorificando y diciendo santo, santo, santo. Amén. Donde vamos a estar por una eternidad con Él y para siempre. Y eso fue lo que ellos, hermanos, los llevó. Dice, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedrados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra. Santo Dios, hermano, ¿qué pasó con librarlos de la boca del león? Ahora, el mismo Dios que libró a los primeros versículos de 35, no es el mismo Dios del que lo cortaron a la mitad con una sierra. Es el mismo Dios. Ahora pregunto, ¿es la misma fe o esto les faltó fe? Es la misma fe. Es la misma fe. Y la fe que nos lleva a recibir milagros, a recibir sanidad, a recibir todo lo que Dios tiene y promete en su palabra, es la misma fe que nos lleva a soportar la persecución, la aflicción, la tribulación. La misma fe en el mismo Dios. No es que la fe falle, no es que Dios falle. Es que eso es lo genuino de esta fe. La fe no está limitada a que si tienes dinero, tú tienes fe. ¿Te va bien? Es porque tú tienes una fe muy grande. Sino la misma fe te lleva a que cuando te están persiguiendo, amenazando, ridiculizando, matando, encarcelando, es la misma fe que te lleva como Pablo y Silas, hermanos, que estaban después de ser afligidos, azotados, después de estar con sus pies encadenados y sus manos estaban en la cárcel. Es la misma fe que no los llevó a que cantaran y elevaran un himno al Señor en adoración y gratitud, que provocó que las puertas de las cárceles se abrieran y que ellos prefirieran quedarse ahí disfrutando el momento de la presencia del Señor. Porque ellos no salieron corriendo, vámonos de aquí porque ahorita es cuando. Y no solamente ellos, sino los incrédulos que también estaban ahí, que escucharon el canto, estaban muchos quejándose, estaban muchos atemorizados. ¿Y cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo nos van a sacar de la cuarentena? Y de repente escucharon una alabanza, de repente escucharon un cántico, de repente en vez de la alabanza, la adoración opacó la queja y el temor, opacó la incertidumbre. Y eso les llamó la atención. ¿Y estos qué traen? Que no están atemorizados ni afligidos como nosotros. Gloria a Dios. Ellos tienen la fe en Cristo, la fe en Dios.
Por eso, hermano, gloria al Señor, mientras unos están atemorizados y afligidos, usted y yo estamos aquí alabando y glorificando y exaltando y adorando al Señor. Amén, aleluya. Y siempre eso debe de opacar la queja, la murmuración, el temor, el miedo, la incertidumbre. Dice, algunos murieron apedrados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras. No tenían trajes de lujo, no tenían Armani, no tenían Gucci. Por aquellos que dicen que así como te veo, así te trato, hermano. La ropa no evidencia quién eres para Dios. Amén, amén. Algunos, y dice, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Imagínense el hoyo que está haciendo, la fosa que está haciendo ahí mi hermano. Mi hermano, o sea, le dije, yo creo que ya vas a llegar a China en poco tiempo, del otro lado de la tierra. Se escondían. Hermano, quiero que entiendan que acaba de describir lo que le espera en poco tiempo a la iglesia. Una persecución, un aborrecimiento por todas las naciones por causa del nombre de Jesús. No es que nuestra fe no falle, no es que Dios nos falle. Es que si nos toca ese tiempo, a la generación que le toca, es una generación que el mundo no es digno de ella. No es digno de ella. ¿Qué fue lo que llevó a que ellos, hermano, soportaran todo ello sin renegar de su fe? Quizás ellos miraron en los versículos anteriores y dijeron, bueno, ¿por qué nos tocó esta parte de la fe? Porque ellos no sufrieron nada y nosotros nos está tocando lo contrario. Y es que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la fe genuina no solamente recibe, sino también soporta. La fe genuina también atraviesa situaciones difíciles. Es fácil decir yo tengo fe cuando la cartera está llena. Es fácil decir yo creo en Dios cuando le caes bien a todos. En la fábrica, en la maquiladora, a los vecinos. Es fácil cuando todo está bien. Pero cuando las cosas se complican, ahí es donde evidencia si la fe es genuina o fingida. Y miren, hermanos, versículo 13 al 15, esta es la clave. La clave está en estos versículos. Porque estos versículos es aplicable a todos los que están incluidos en este capítulo. Y en todas las generaciones. Dice, de la era de la fe. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscan un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hermanos, qué precioso es que Dios no se avergüence de decir, yo soy tu Dios. Cuando estoy en la cárcel, cuando estoy siendo maltratado, cuando estoy siendo perseguido. Pero también cuando estoy siendo liberado del lazo del cazador y de la peste destructora. El factor aquí, hermano, es la fe. La fe es la que nos lleva a vencer al mundo. El mundo tendréis mucha tribulación, dice Jesús. Pero no teman porque yo he vencido al mundo.
Él nos ha dado la fe que viene de parte de Dios, no una fe fingida, una fe genuina, auténtica, la que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa fe es poderosa. Es poderosa. Gloria a Dios, aleluya. Por la cual debemos de nutrir, por la cual debemos de alimentar, por la cual debemos de ejercer continuamente nuestra confianza en Dios. Dios no nos va a fallar. Como dijo el salmista, y no me voy a cansar de repetirlo donde quiera que vaya, aunque mi madre y mi padre me dejara con todo eso, me recogerá el Señor. Pero Job, hermano, dice, aunque Él me mate, en Él voy a esperar. ¿Qué clase de fe tienes, mi estimado? Muchos dijeran, hermano, si me diera a escoger, yo prefiero los primeros 35 versículos. Con eso me voy contento al cielo. Con eso salgo a evangelizar, pastor. Con eso testifico hasta por... Pero el Señor no se avergüenza de ser nuestro Dios. Aunque estés en el lecho, aunque pases por el valle de sombra de muerte, aunque tu vida sea maltratada por los que no creen en Jesús, aunque seamos perseguidos por causa del Evangelio, Dios no falla, es el mismo y nos da la fe para soportar cualquier cosa que nos enfrentemos. Ellos enfrentaron situaciones difíciles, complicadas, desde el versículo 3 hasta el fin del capítulo. Todos se enfrentaron, unos recibieron milagros, fueron librados, pero todos estaban enfrentando. Y la razón, hermano, porque cuando entras al capítulo 12, dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La Américas dice, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, el asunto es este, hermano, que el que determinó que iban a atravesar era Dios. Fue Dios. Dios dijo, va a dejar que Daniel caiga en el foso del león. Y todos miren cómo lo va a librar. Dios permitió, mira a este que lo están amenazando, que si me niega, lo dejan en libertad, pero miren cómo me va a alabar y glorificar en una cárcel. Mira a ese que están apedreando, miren, quiero que miren, porque yo estoy escribiendo el capítulo de la fe en la vida de esta persona, y mira, acaba de testificar de mi grandeza, de mi propósito. Y mira cómo cuando dio testimonio de mí, agarraron piedras, estoy hablando de Esteban, y comenzaron a lanzarle piedras. Y dice la escritura que los cielos se abrieron y Jesús estaba de pie. Y no se avergonzó ante todo lo invisible de lo que estaba sucediendo. Su siervo, su hijo, mantenía su fe y todavía estaba diciendo, perdónalos, no saben lo que hacen. Él es el autor y consumador. Él es el que va a escribir nuestra fe. Él es el que determina dónde nuestra fe se va a evidenciar. Y hay un testigo, hermano, tanto visible y invisible, hermano. Están viendo, los ángeles están viendo cómo reacciona la iglesia en estos tiempos. Cómo hacerlo más personal, cómo reaccionamos cada uno de nosotros. Pero el Señor, hermano, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos está guiando. Recordemos que fue el Espíritu Santo el que metió a Jesús en el desierto, no fue el diablo. Y lo metió en el desierto porque sabía que Jesús iba a salir en el poder del Espíritu Santo.
Gloria a Dios. No importa la situación, hermano, que atravesemos. No importa, hermano. Tenga por seguro que usted tiene algo de parte de Dios que lo va a ayudar a vencer. Y es la fe en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y nosotros descansamos, hermano. Descansamos en que hay una vida mejor que después de la resurrección. Quizás en esta vida vivas hasta los 80, 90 o quizás hasta los 100 años y tengas nietos, bisnietos y tataranietos. Y logres tener la casa de 3 pisos con jacuzzi, 5 carros. Pero la vida será mejor después de la resurrección. Por eso nunca nos quejemos y nunca digamos, ay Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Dios permite todo porque sabe que podemos lograr vencerlo. Porque Él no nos deja tentar mucho más allá de lo que podamos soportar. Y Él sabe qué medida de fe le dio a cada uno de nosotros. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y la misma fe, hermano, que nos ayuda a vencer y a ser librados. Es la misma fe que ayudó a mi mamá y a mi papá a ser sanados de cáncer y de tuberculosis. Es la misma fe que ayudó a esa persona que sí falleció de cáncer a enfrentarlo con seguridad, con paz, sabiendo que si moría hoy, cuando despertara de nuevo, estaría con Él para una eternidad. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te damos gracias porque estás con nosotros, porque tú nunca nos dejas y tú nunca nos desamparas, Señor. Padre, gracias que en Cristo Jesús somos bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Aun cuando permites al enemigo zarandear a tus siervos, estás orando para que nuestra fe sea la que no falle. Porque podemos fallarte hasta el grado de negarte, pero la fe nos lleva a reconciliarnos contigo, a retomar el camino. Gracias, muchísimas gracias por la fe que nos das. Porque tu palabra dice claramente que somos salvos por gracia y no por obras, por medio de la fe. Y este es un don de Dios para que nadie se jacte. Gracias. Gracias. Te pido por aquellos que están viendo por las redes sociales, Señor. Pon tu mano. Quizás están atribulados, quizás están con incertidumbre, quizás están vacilando y su fe está menguando. Padre, en el nombre de Jesús, reciban fuerza, que su fe sea fortalecida. Quizás están enfermos y están atemorizados. El Señor puede sanarte. Si tú crees, todo es posible para el que cree. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe fuerza. Recibe unción fresca. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te agradecemos, Señor. Podemos confiar en ti, Señor, que no importa lo que enfrentemos, lo vamos a atravesar, lo vamos a vencer, porque tú has puesto en nosotros una fe genuina, auténtica, que libra del lazo del cazador, pero también, Señor, soporta la persecución, soporta los momentos difíciles, los momentos de angustia. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Por eso cuando lleguemos allá y nuestra fe se haga vista, contemplaremos al Rey de Reyes, al que nos sanó, al que nos liberó,
pero también el que nos pastoreó más allá de la muerte. Gloria a Dios, Señor, que sanaste a mi padre cuando tenía tuberculosis. Y gloria a Dios, que antes de que falleciera le diste la oportunidad de reconciliarse contigo. Oh, gracias, que la vida será mejor después de la resurrección, porque no habrá temor, no habrá enfermedad. Tu gloria será la luz, tú serás la luz. Gracias, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor. Aleluya, mi Señor. Gracias, mi Rey. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Aleluya, Señor. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, Señor. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor. Confiamos en tus promesas. Nuestra fe está en ti, Jesús. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya, Señor.
triunfado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate